Como siempre, es un placer el poderles saludar aquí en este horizonte de noticias. Y algo inusitado sucedió con el retiro de cargos de la Fiscalía General de los Estados Unidos, la Procuraduría de Justicia de los Estados Unidos, eh, por la liberación, el retiro de cargos al general Salvador Cienfuegos, quien en el pasado sexenio de Enrique Peña Nieto fuera el secretario de la Defensa Nacional. Pareciera, esto es lo que aparenta, hay arriba de esta acusación un interés político mayor y el presidente Trump le deja un obsequio al gobierno de México y a las Fuerzas Armadas mexicanas con este retiro de cargos. ¿Bajo qué condicionante? Hay dos. Una, que la Fiscalía de los Estados Unidos a nivel de justicia tendrá que demostrarle a la juez que llevaba el caso cuáles son los alegatos que le dan la necesidad de que obre en consecuencia de retirar los cargos desde el juzgado para que sea México el que reciba al general Cienfuegos y este sea juzgado en México. Hay un acuerdo común entre México y Estados Unidos en donde cuando se le cargan a un presunto delincuente elementos que pudieran acusar una culpabilidad, puede el delincuente ser juzgado en el país de origen para después purgar una pena y después ser juzgado en el país en donde fue capturado. Y aparentemente, bajo ese principio, se estaría haciendo la devolución del general Cienfuegos escoltado por elementos del propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos para entregársele a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se ve claramente un acuerdo político. Y aquí, en este tipo de asuntos, no hay que ver quién es el perjudicado, sino por dónde va el beneficio. Nada de esto se puede hacer a cuenta o a cargo de nada. Es decir, tiene que haber algún repago por esta decisión. ¿Qué pudo haber sucedido? Bueno, en primer lugar, estamos a 63 días de que venga un cambio en el gobierno de los Estados Unidos y la detención del general Cienfuegos en el siguiente gobierno se podría complicar. Ahora, yo no puedo pensar que la detención de un exsecretario de la Defensa Nacional de México haya sido detenido en los Estados Unidos sin ningún tipo de razón. Es decir, no es que primero lo detengan y después lo liberen bajo el principio de perdón, nos equivocamos. Todo aquello que le fincamos de responsabilidad por lavado de dinero y colaboración con fuerzas del narcotráfico no tiene ningún sustento. Entonces estaríamos hablando de que la CIA, la DEA, el Departamento de Estado norteamericano, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, nadie actúa bajo la responsabilidad de que una acusación en este sentido a un hombre del nivel que tuvo el general Cienfuegos pudiera no tener un fundamento. Por supuesto que lo tiene. Ahora, ¿quiénes son los perjudicados en principio? Bueno, en principio el primer perjudicado es Enrique Peña Nieto, por haber sido en su oportunidad el colaborador más cercano del presidente de la República como jefe nato de las Fuerzas Armadas, general 5 estrellas, aunque sea civil, sobre un mando 4 estrellas, el general secretario de la Defensa Nacional. Ahora, en un mes de haber sido detenido, un mes y 2 días, ¿qué pudo haber dicho el general Cienfuegos que pudiera haber interesado a la administración del presidente Trump o al Departamento de Justicia o a la propia DEA que el general Cienfuegos en información hubiera aportado para una ulterior acusación, una acusación después, en la que pudiera, por ejemplo, estar involucrado el presidente Peña, Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, de principio? Ya ni qué decir de Jesús Murillo Caram y de otros elementos como el propio Tomás Herón de Lucio, por decir algunos de los primeros mandos que hubo en la administración anterior en la lucha en contra del narcotráfico. Esto a lo mejor lo sabemos después, pero por lo pronto, ¿qué es lo que pasa con el general? El general Cienfuegos, después de haber sido detenido durante un mes,
es regresado a México y, ya lo dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, llega en calidad de ciudadano mexicano, aunque por la condicionante se le abre una investigación en México por la vía de Alejandro Gertz Manero y la Fiscalía General de la República, nada más que si aquí llegan otros presuntos inculpados, como el caso de Emilio Lozoya, y no les pasa absolutamente nada, al general Cienfuegos mucho menos. Ahora, llegará después de un acuerdo político. ¿Y luego qué viene? ¿Qué podrá derivar de todo ello? Si este acuerdo entre Trump y Andrés Manuel López Obrador es el último regalo que le envía la Casa Blanca con Trump al frente al presidente de México, vaya regalo que le envió, porque después de todo esto le devuelve, por lo menos momentáneamente, el prestigio a las Fuerzas Armadas mexicanas. Pero aquí nos tenemos que hacer preguntas. ¿Realmente el ejército mexicano no ha colaborado con el narcotráfico en México? Es pregunta. ¿Realmente el ejército mexicano no ha colaborado en área de la militarización en México y con su colaboración transgredido a los derechos humanos de terceras personas, ciudadanos mexicanos? ¿Que un ejército mexicano al frente del general Cienfuegos no pudo haber sido un nexo protector del narcotráfico que enviara toneladas de droga a los Estados Unidos? No, el que se haya retirado la Fiscalía de los Estados Unidos de esta acusación tiene, por supuesto, subyacente un interés superior, que hasta este momento no vemos. ¿Quién es el principal beneficiado de esta operación? Es Andrés Manuel López Obrador, que semanas antes, cuando vino la detención del general Cienfuegos, él manifestó un cierto desconcierto por la detención sin que se le hubiera avisado a su gobierno. Porque el general Cienfuegos llegó con su familia al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y una vez ahí, pues el hombre fue detenido. Inmediatamente el gobierno mexicano reacciona, envía a través de Marcelo Ebrard una nota y se hacen negociaciones por debajo del agua. Pasa un mes y en un mes una fiscalía implacable ante la justicia como es la de los Estados Unidos y William Barr al frente, que ya sabemos que tiene una debilidad como fiscal de los Estados Unidos y que es complacer a su jefe, sea legal o no lo que le pida. William Barr echa para atrás la acusación y sale el general Cienfuegos limpio de polvo y paja, pero con un raspón a las Fuerzas Armadas mexicanas. ¿Qué vendrá después de todo esto? Ya que está el general Cienfuegos de este lado, acusaciones a los Estados Unidos por este acto intimidatorio o agradecimiento por haberlo liberado y con esto liberado a la Secretaría de la Defensa Nacional de toda culpa e incluso al propio actual secretario de la Defensa le quita un peso de encima porque el actual secretario de la Defensa fue en otro tiempo el segundo más importante del general que fue acusado en los Estados Unidos. Y si el general Cienfuegos fue acusado, pues el general Sandoval, por supuesto, actual secretario de la Defensa, también. En este tono de cosas, se me hace muy rara esta negociación. ¿Es un error lamentable o es un acuerdo en la oscuridad? Esto, para nada, es ortodoxo. Este es un asunto verdaderamente complejo. En los Estados Unidos, el presidente electo Biden ya está haciendo algunos nombramientos. Anuncia a los principales asesores que le acompañarán en su gobierno a partir del 20 de enero. Ahí está, para los que conocen a funcionarios que estuvieron, por cierto, trabajando en el tiempo del presidente Barack Obama, está Mike Donilon, que fue el principal estratega de su campaña, que va a tomar el cargo de asesor principal de la Casa Blanca y él va a ser el encargado de la redacción de los discursos. Está Dana Remus, que será abogada de la Casa Blanca, cuya función principal será brindar asesoría legal al presidente. Por otro lado está Jen O'Malley Dillon, que asumirá el cargo de vicejefa del gabinete, directora de la campaña de Biden en su oportunidad.
También nombra el presidente Biden a Steve Richetti como uno de sus consejeros principales luego del exitoso papel como presidente de la campaña del demócrata en las elecciones. Está Annie Tomasini, que estará al cargo de la dirección de operaciones de la Oficina Oval y se ocupará de manejar la agenda del presidente. Tomasini estuvo al cargo del gabinete de Biden durante todas sus giras por el país en la campaña presidencial. Está el congresista Cedric Richmond, que será asesor del presidente y director de la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca, y estará Julie Rodríguez, que asume el cargo de directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca. Esta mujer va a tener que ver con todos los gobernadores y esperamos que en este caso, después de los desencuentros que tuvo el presidente Trump con muchos de los gobernadores, la mayoría demócratas, a esta mujer le va a tocar, pues otra vez, hilvanar y volver a restituir la relación cordial entre la Casa Blanca y los gobiernos de los estados. A estos nombramientos se suman dos que formarán parte del equipo de Jill Biden como primera dama. Una es Julissa Reynoso Pantaleón, que será la jefa de gabinete, y Anthony Bernal, que será su asesor principal. Poco a poco se va deslavando la idea de que Donald Trump puede defender este casus belli que tiene de llegar a ganar las elecciones luego del argumento de que le hicieron fraude. Ya no se ve por ningún lado. De hecho, por ejemplo, el día de ayer hablaron la descripción de Benjamín Netanyahu, una conversación muy calurosa, en el sentido de calidez, no de que acalorada, no, de calidez entre Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y el presidente electo, el señor Joe Biden. Hablaron de los intereses comunes de los dos países. Dice Netanyahu: conozco al vicepresidente hace 40 años, sé de su calidad política y sé que hará un gran papel al frente del gobierno de los Estados Unidos. Y poco a poco, los otrora aliados, Benjamín Netanyahu trabajó con Donald Trump la nueva relación entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, que fue un golpazo diplomático extraordinario de la Casa Blanca ante el mundo, de los pocos. Pero ahora Netanyahu, pues muerto el rey, viva el rey, ya no es Donald Trump, ahora es Joseph Biden, a quien le muestra su entusiasmo por estar al frente en los Estados Unidos a partir del próximo 20 de enero. ¿Cuál va a ser el primer problema que va a enfrentar Biden en términos de presupuesto? Bueno, hay varios, ¿no? Una es un nuevo paquete que tendrá que gestionarse en el Capitolio norteamericano, en el que la Casa Blanca va a tener que hacer un nuevo fondo para dispersar sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas de 3.3 trillones de dólares. Ese es en un principio. Pero otro, así como la Alianza Federalista en México, estos 10 gobernadores mexicanos que se salieron del Huacal y ya no son parte de la CONAGO, argumentando que no reciben suficientes recursos de la federación. Bueno, pues los gobernadores en los Estados Unidos también están pidiendo más ayuda federal para enfrentar el invierno ante más confinamientos y menos actividad económica. Y por lo mismo, esta crisis que ha sido causada por el coronavirus ha paralizado al presupuesto de muchos lugares, y gobernadores, por ejemplo, Casey Catams, que es el gobernador del estado de Washington, dice que hay la necesidad urgente de que se lleve una acción del Congreso para ayudar a los trabajadores y a las familias en su estado. Hay, por ejemplo, el gobernador de Illinois, que es J.B. Pritzker, dice que el presupuesto en el verano trae ya en su solo estado un déficit de 5 mil millones de dólares, y que estos tienen que ser resarcidos por la federación, y por lo mismo cada estado está pidiéndole algo a la Casa Blanca porque se están quedando cortos. Y claro, el costo de distribuir todos estos millones y millones de dosis de vacunas para el 2021 también, o sea, no es una cosa gratuita, es más, tiene un costo, aunque será gratuito a decir de Joe Biden.
nada más que el costo para el país será un costo que va a tener que ser pagado por algún lado y pues no va a ser un asunto fácil. Y en la medida en que la dispersión de las medicinas sea más rápida, en esa misma medida la economía norteamericana saldrá adelante. Por otra parte, también les quiero hablar así en el mundo. Hay un acuerdo que me inquieta muchísimo y es un acuerdo entre el Japón y Australia. Y estos dos países, a través de sus primeros ministros, han hecho un convenio de colaboración militar para que Japón, fuerzas armadas japonesas, puedan visitar Australia y viceversa ante las tentaciones hegemónicas y expansionistas de China. Que por cierto, a China se le acusa de que en un conflicto con la India, los chinos había un acuerdo para que no se utilizaran armas tradicionales. Y entonces los chinos utilizaron unas armas, que ahora nos enteramos, que son armas de microondas, que a distancias de más de 1 kilómetro disparaban en contra de los soldados de la India y esto les provocaba vómitos, mareos y un profundo dolor. Así como lo son los del microondas donde calentamos la comida, bueno, así direccionales que le pegaban a los soldados y que hicieron incluso que los soldados indios se retiraran de la zona de conflicto. Boris Johnson, por su parte, el primer ministro del Reino Unido, ya dio negativo en coronavirus, ya había dado positivo hace unos meses, ahora da negativo, luego de que estuvo en contacto con un miembro del Parlamento que dio positivo y que tienen al primer ministro en cuarentena. Por otra parte, en el ámbito financiero, hay algunos asuntos que se me hacen interesantes. Por ejemplo, el gigante del comercio electrónico Amazon anunció el lanzamiento de una nueva farmacia en línea para consumidores en los Estados Unidos que podrían solicitar medicamentos recetados desde su sitio web o desde una aplicación móvil y recibirlos en casa de forma gratuita para suscriptores del elemento Prime Amazon. Y ahí una forma diferente que está encontrando Amazon, que es Amazon Pharmaceutical, que es una rama nueva de este genio del comercio, que es el señor Jeff Bezos, que ha resultado incómodo y que ha resultado confuso para la industria farmacéutica de los Estados Unidos. Los grandes consorcios, CVS, Kroger, Walgreens, todos estos están reaccionando ante lo que Amazon está proponiendo cuando los usos y las costumbres y las tendencias del comercio a nivel internacional están pues, rompiendo paradigmas. Y en esta rotura de paradigmas, obviamente que Amazon se reposiciona otra vez. Ayer hubo un hombre que ganó ayer $5,000 millones. Después de que anunciábamos lo que había sucedido con Tesla, la empresa de Elon Musk, a la hora de meterse ya como cotización, no al Nasdaq, sino al Standard & Poor's 500, el solo tránsito de la bolsa de valores tecnológica a la bolsa de valores de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, en el brinco, ganó el día de ayer $5,000 millones en la cotización de sus acciones. Es un brinco cuántico, o sea, tremendo el que se le está dando a este paso que da Tesla con Elon Musk, que pues esta semana le ha ido rete bien. En los últimos 5 días lanzó a 4 astronautas a la Estación Espacial Internacional a través de su proyecto de SpaceX y 2 días después gana $5,000 millones solamente por el hecho de pasar de una bolsa, la Nasdaq, a las 500 más importantes del Standard & Poor's. En Rusia está pasando algo que se ve claramente que es una ley hecha ex profeso para Vladimir Putin. Diputados en la Duma acaban de aprobar Duma es el Congreso, acaban de aprobar un proyecto de ley que garantizaría la inmunidad judicial de por vida a expresidentes de Rusia. Una norma a todas luces hecha para Vladimir Putin. Pero no solamente eso,
Es una legislación que le da fuero a toda la familia del expresidente, a todos los exmandatarios, amparando su patrimonio inmobiliario, sus medios de transporte, sus medios de comunicación y todos los documentos que les pertenezcan. En otras palabras, Vladimir Putin se puede, después de retirar de ser presidente de Rusia, que todavía le falta, por lo menos hasta el 2024, pues el hombre tendrá inmunidad de todo tipo, él y toda, ahora sí que 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros, toda su familia. Este proyecto fue presentado por un senador y un diputado pertenecientes al partido, obviamente, en el poder, y esto le da ad perpetuam, es decir, per secular seculorum, amén, a Vladimir Putin un poder tremendo, tremendo. Otra vez regreso a los Estados Unidos. Donald Trump lanzó una candidata, Judy Shelton, para que en su propuesta ella estuviera al frente de la Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, siendo así la última serie de los nominados por Donald Trump. Pero resulta, y este es un golpazo, ¿no?, que en el Senado le echaron para atrás esta nominación. Varios argumentos dijeron los republicanos, porque los republicanos en este momento tienen mayoría, pero hubo ausencias. Y el Partido Republicano por el que Trump llegó a la presidencia tiene una mayoría 53-47. Pero la argumentación fue en la Cámara Alta que algunos de los senadores no estaban a la hora de la votación por la cuarentena, por la exposición de contagios, y que otros se unieron a los demócratas para votar en contra. O sea, le pegan de derecha, le pegan de revés a Donald Trump y pues ya, la votación terminó 47-50 y Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, votó no, quedándose para sí la posibilidad de reconsiderar posteriormente la nominación de Judy Shelton como la próxima, bueno, esta mujer fue asesora de la campaña de Trump, como la próxima jefe de nada menos la Reserva Federal de los Estados Unidos. En México se está haciendo un fast track para pegarle al outsourcing en el país. Si esto se hace, será el golpe mortal para la economía mexicana. No puedo decir más. O sea, será un acto irresponsable, otro más de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se lo están haciendo a pedir de boca, como anillo al dedo, diría, cuando se refiere a la pandemia. Así le está cayendo al presidente algo que como satisfacción política, bueno, ahí tendrá su problema. Ahora, como satisfacción económica, esto va a ser la némesis para un presidente populista que ya no sabe ni lo que hace. Este es parte del horizonte de noticias que les presento a ustedes y que les invito para que en unos minutos más estén conmigo en la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo a través de centralfmonline.com y nuestras aplicaciones y nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 7 países del continente americano. Les espero muy pronto. Gracias. Buenos días.